Sí, hermanos, buenas tardes, gloria a Dios. Les invito a que abran su Biblia. Vamos a iniciar con el pasaje de hoy en el libro de Juan, en el capítulo 5. Amén. Juan capítulo 5, del verso 1 al verso 18. ¿Ya todos? Amén. ¿Me siguen con la vista? ¿Le voy a dar la lectura? En el verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu piedad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, en este día. Gracias por permitirnos alabarte y honrarte. Y también, Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra en este momento. Y, Señor, te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, y te pedimos, Señor, sabiduría siempre, Señor. Queremos conocerte cada día más. Gracias, Señor, y reconocemos tu poder, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿No? Bueno, ya leímos la historia, ¿no? Es del paralítico de Betesda, dice, ¿no? ¿Sí? Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, dice, ¿no? No sabemos qué fiesta era, no sabemos si
Habían tres fiestas importantes en el año, que era el de la Pascua, que era del Pentecostés o de la semana, había también el del tabernáculo. Total había 7 fiestas, pero lo más importante eran las 3 fiestas, ¿no? Ahí no nos menciona, el autor no nos menciona qué fiesta era, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, dice, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes cómo se imaginan ese cuadro, no? Que ese cuadro, ¿no? Lo vemos, dice que en Jerusalén había cerca de las puertas de las ovejas un estanque, dice. Sí, de seguro nos imaginamos que ya estamos en Semana Santa, ¿verdad, hermano? Pues sí había agua, dice, había, ¿no? Pero pues no es así, ¿verdad? Dice, ese cuadro nos pinta más adelante, como dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, dice. Eso nos pinta como un hospital más que nada, ¿no? Sí, en ese entonces ese era un hospital, ¿verdad? Porque pues no se mencionaba antes hospitales así como hoy en día, ¿no? Quienes no han estado en un hospital, ¿verdad? Donde ha habido, ya sea hemos sido como enfermos o hemos ido de visita, nada más visitar a los enfermos, ¿sí? Pero la diferencia aquí en el hospital, pues tenemos médicos, tenemos enfermeros, camas, sábanas limpias, y ahí era todo lo contrario, ¿no? Ellos estaban, dice que los enfermos, en estos dice, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, dice, que esperaban el movimiento del agua, ¿sí? Bueno, dice que había un estanque ahí, ¿no? Dice que había, bueno, antes que nada menciona también cerca de la puerta de las ovejas, dice, ¿no? ¿Sí? Dice que el rey Nabucodonosor destruyó las murallas de Jerusalén y después fue reconstruido por Nehemías, ¿verdad? El profeta Nehemías. Sí, eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Nehemías. Habla de las puertas de las ovejas, ¿no? Pero antes que nada le leo. Dice, la puerta de las ovejas, Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén con sus murallas y se llevó a Babilonia a los hombres más valiosos, a los más cultivados y jóvenes, con sus familias. Habían pasado 70 años y era hora de volver, liderados por Nehemías con la intención de restaurar la ciudad, comenzando por las murallas, siguiendo por el templo y por las casas particulares. Dice que había 12 puertas, ¿no? De las 12 puertas, la primera puerta que restauraron fue la llamada puerta de las ovejas. Eso está en Nehemías capítulo 3, hermano. ¿Sí? Nehemías capítulo 3. Ahí en Nehemías se mencionan 12 puertas, ¿no? Pero la que fue restaurada, la primera es la de en Nehemías 3:1. Nos habla de ser formados, capacitados y marcados, ¿no? Nehemías 3:1, ¿sí? ¿Alguien tiene Nehemías 3:1, hermano? ¿Alguien puede darle lectura? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahí nada más, 3:1 nada más, hermano. No, ahí nos habla de la puerta de las ovejas, porque también en el capítulo 3, verso 6, también nos habla de la puerta del pescado, ¿no? Salud. Y también habla de la puerta vieja, puerta del valle, del muladar, total, eran 12 puertas que había en eso, pero bueno, están hablando de la puerta de las ovejas, ¿no? Dice que por esa puerta también nuestro Señor Jesucristo entró, ¿sí? Se llamaba así puerta de las ovejas porque era un mercado, dice, regional, ¿no? Un mercado que había ahí, que siempre estaba cerca de la puerta y todo, donde pues vendían las ovejas y todo.
y por eso también entraban las ovejas de ese lado y se llamó Puerta de las Ovejas, ¿sí? Y dice que estaba el estanque ahí por cuando llegaban las ovejas y llegaban sucios y todo, le lavaban las ovejas y ya entraban al mercado, ¿no? Para ser sacrificados. Por esa puerta también nuestro Señor Jesucristo entró, pues Él era el Cordero, ¿no? Que fue sacrificado por nuestros pecados, ¿no? Bueno. Bueno, el propósito más que nada de esta historia, lo que debemos de aprender es que el hombre junto al estanque, dice, no podía ayudarse a sí mismo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más atrás, más adelante, perdón. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa, dice Betesda en hebreo, significa en el lenguaje judío, dice, casa de misericordia o casa de compasión, ¿no? El cual tiene 5 pórticos, dice, ¿no? Tenía cinco entradas, ¿sí? Era más o menos como una piscina o una alberca y todo. Ahí dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, dice, ¿no? Ellos creían, dice que, bueno, en el verso 4 dice, ¿no? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿sí? Ellos decían que un ángel bajaba del cielo y agitaba el agua, y el agua pues y el primero que entraba en el agua pues era sanado, ¿no? Eso era la creencia de ellos, de que un ángel bajaba, movía el agua y el que entraba ahí pues sanaba. Bueno. Y en el verso 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Vemos a un hombre ahí que pues estaba imposibilitado, ¿no? Él no podía moverse. Él tenía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Quizás sus familiares oyeron que había ese estanque ahí que ahí podría sanarse, entonces lo llevaron al estanque, ¿no? A Betesda, ¿no? ¿Sí? Pero pues vemos a nuestro Señor también pasando por esa puerta de las ovejas, dice, ¿no? ¿Sí? Y como ya habíamos mencionado, que había una fiesta en ese tiempo ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando Jesús lo vio acostado, dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, dice, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde vemos que el hombre junto al estanque, dice, no podía ayudarse a sí mismo, ¿sí? Él no podía porque estaba imposibilitado. Más o menos así también somos cuando nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, somos imposibilitados, necesitamos de alguien que nos ayude, más que nada para ser salvo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y su respuesta de él no conocía a Jesús, no sabía quién era el Jesús, ¿no? Entonces su respuesta fue, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿sí? Él tenía una esperanza de ser sanado. Él estaba ahí, él no le importaba el tiempo, ¿no? Él decía, hoy no se pudo, pero mañana tal vez sí, ¿no? Pero cuando vio a nuestro Señor Jesucristo que se presentó, él pensó en que él lo iba a ayudar, que él lo iba a meter al estanque, porque no había nadie, dice, que lo ayudara y todo. Entonces, él pensó, no hubo una esperanza ahí, ahora si hay alguien que me pueda empujar al estanque y pueda yo ser sano. ¿Por qué? Porque no sabía, no sabía con quién estaba platicando y todo. Pero más, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ya lo conocía, ya conocía su corazón, ya sabía, ahora sí, de qué pie cojeaba, ¿verdad, hermano? Sí, ya sabía Dios todo lo de él, ¿no? Entonces dice,
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? ¿Sí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo lo sanó con su palabra, no con su poder, ¿no? ¿Sí? Con que le dijo nada más, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Me imagino todo empezó a recobrar sus fuerzas y todo, ¿no? Porque él pues estaba paralizado y él no podía moverse, no podía ni levantarse y todo. Entonces cuando escuchó la palabra del Señor, las fuerzas se recobraron nuevamente y él se paró, ¿no? ¿Sí? Le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, ¿no? Él ya había sido sanado y todo, pero había otro problema, era el día de reposo, hermano, ¿no? Entonces vimos ahí en ese pasaje que el hombre junto al estanque no podía ayudarse a sí mismo, que Jesús lo sanó con su palabra. Una de las preguntas en el verso 3 y 4, hermano, ¿por qué estaban los enfermos en ese lugar? ¿Qué era lo que estaban esperando? No, ellos estaban así porque pensaban que si se metían en el agua, ellos iban a estar sanos, ¿verdad? Iban a ser sanados, ¿no? Eso era lo que ellos estaban esperando. En el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es, perdón, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él obedeció la palabra del Señor, ¿no? Vemos ahí que él obedeció la palabra del Señor. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, ¿sí? Jesús lo sanó, se apartó porque había mucha gente, acuérdense que era día de reposo, estaban en el templo, había mucha gente que iba a adorar al Señor, ¿sí? La pregunta es, ¿se alegró la gente al ver que el paralizado había sanado? No tomaron en cuenta eso, no tomaron en cuenta el milagro, ni eso, sino que ellos estaban defendiendo la ley, ¿no? La ley que ellos tenían, ¿no? Sí. Dice que rodearon al hombre los dirigentes y comenzaron a regañarle y hacerle muchas preguntas. Le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué llevas tu camilla sobre el hombro? ¿No? Porque él se levantó, agarró, cargó su camilla y se fue, ¿no? Y caminó y anduvo, ¿no? Anduvo, dice, ¿no? ¿Sí? Y ellos, en vez de alegrarse por el milagro que había hecho nuestro Señor Jesucristo, era al contrario, ¿no? Empezaron a regañarle y a hacerle preguntas, ¿no? Le preguntaban, ¿por qué llevas tu camilla sobre el hombro? ¿No te das cuenta que hoy es día de reposo? ¿Sí? Es contra la ley llevar una carga hoy, es prohibido. Era cierto que Dios había mandado no cargar mercancías en días de reposos. Vamos en Nehemías capítulo 13, del verso 19 al 22. Capítulo 13, del verso 19 al 22, hermanos. 19. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo.
reposo. 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Jeremías 17, 21, 21, 22, hermano. Jeremías 17. 21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Bueno, leyendo la palabra del Señor dice, ¿no? Que sí es cierto que Dios había mandado no cargar mercancía el día de reposo, ¿no? Pero dice que esta ley era para los comerciantes, ¿no? Los que vendían ahí porque era un mercado ahí, ¿no? Entonces estaba la puerta, dice que la puerta de las ovejas, en Nehemías dice que era la única que no tenía cerrojo, no tenía llave. Las demás puertas, si leemos en Nehemías, las demás puertas, dice que le hicieron cerrojo, le hicieron eso, y nada más la que era la puerta de las ovejas, podía entrar cualquiera, pues ahí podía entrar. Entonces por ahí entraban con su mercancía, ¿sí? Y esa puerta, dice, se asemeja también al reino de Dios, ¿no? Porque pues todos pueden entrar al reino de Dios, dice. Dice entonces, pero esta ley era para los comerciantes, ¿no? Entonces los fariseos, pues, los judíos, pues, pensaban, ¿no? Que no podía uno cargar ni siquiera su camilla, no podía cargar, ni siquiera dice que el peso de dos higos, ¿no? Que él no podía cargar, sino que no podía hacer nada, porque era el día de sábado, ¿no? Pero ellos, pues, le habían aumentado a su ley, ¿sí? Ellos, era la ley de ellos, no era la ley de Dios, ¿no? Y entonces por eso se enojaron con esta persona que se había levantado su camilla, dice, ¿no? Pero en ese entonces podría ser, dice, que una colchoneta, algo así, porque pues lo levantó, lo cargó y caminó, ¿no? Pero no se fue porque él se quedó ahí se quedó a adorar al Señor, se quedó en el templo, ¿sí? Y salió a buscar al Señor Jesús porque le preguntaron, ¿no? ¿Quién era el que le había sanado, ¿no? Que le había dicho, levántate, toma tu cama y anda, ¿no? Uh-huh. Dice el verso 13, bueno, dice el verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pues dice que el Señor cuando lo sanó, desapareció, porque pues había mucha gente, ya no lo vio él ahí, porque él pues en lo que estaba alegre, contento en que había sido sanado, ¿no? Porque después de 38 años y todo, él andaba festejando. Cuando buscó al Señor para darle las gracias, el Señor ya no estaba, ya se había ido por otro lado, ¿no? Y entonces cuando le preguntaron, pues no sabía ni quién lo había sanado. Y dice el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? Sí, eso también aplica a nuestras vidas, ¿no, hermano? Nosotros hemos sido sanados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado. Y entonces nos dice también, mira, has sido sanado, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, dice, ¿no? Porque a veces nosotros volvemos, ¿no? Volvemos al mismo camino de donde salimos, ¿no? Volvemos al pecado nuevamente y todo. Pero pues Él nos dice que no debemos de hacer eso, ¿no? Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y
procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿sí? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Jesús les dijo, mi Padre trabaja hasta los sábados, yo también trabajo hasta los sábados, ¿no? Él sigue trabajando y todo, ¿sí? Hay un versículo de ahí que dice que Él es el Señor del sábado, ¿no? A ver, Marcos 2:28. Dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, dice, ¿no? Amén. ¿Sí? Y, bueno, viendo ahí también dice que Marcos habla en el capítulo 2 que Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Amén, hermano. Bueno, sabemos que el Señor es Señor del sábado, ¿verdad? En el verso 14, hermano, vemos que Dios le había dado, Jesús le había dado un consejo al paralítico, ¿no? Al que había sido sanado, ¿no? Mira, dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, dice, ¿no? Y eso es un buen consejo para todos. Dice, el del 17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Entonces para Dios pues no hay descanso, ¿no? Más que nada sabiendo que era de una bendición para las personas que están enfermas, ¿no? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, dice, ¿no? Ahí vemos su deidad, ¿no? Él es Dios, ¿no? Él dijo que desde el momento que hizo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Él se estaba igualando a Dios, ¿no? ¿Sí? Por eso los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, dice. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar para ya terminar. Padre, te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas motivando y sigas animando, Padre, sobre todo, Padre, te pedimos que nos sigas dando mucha sabiduría, Señor, gracias te damos, Padre, te queremos conocer y amarte cada día más, Señor, bendice esta iglesia, Señor, y bendícenos siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, hermano.